este estudio de dos cosas que son necesarias para ser salvos. Y el propósito de este estudio es afirmar nuestra noción del Evangelio, pero dotar también a la iglesia con una manera práctica de poder enseñar el Evangelio a otros. Todos los que han participado de este estudio, ruego al Señor hayan sido alimentados y afirmados en su fe. Pero ruego también a Dios que dé un gran peso sobre sus hombros frente a la responsabilidad de enseñar a otros todas estas verdades. Pues ya no podrán decir, es que no sé cómo predicar el Evangelio. Sí, ya sabes cómo. He aquí las herramientas para hacerlo. Es que me da miedo. No te preocupes. El miedo no te exime de tu responsabilidad. Ve al Señor para que te afirme. Pero es un deber de todos. Amén. Vamos entonces a Hechos, capítulo 20, versículo 21, que ha sido el texto principal de nuestro estudio. Hechos, capítulo 20, versículo 21. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Para quién es este mensaje? Para todos los hombres. ¿Qué debemos enseñarles? Que se arrepientan con Dios y que pongan su fe en el Señor Jesucristo. Dos cosas que son necesarias para que alguien pueda ser salvo. Hemos visto entonces los elementos del arrepentimiento a través de una imagen de un árbol. Vimos también los elementos de una fe real en Cristo a través del ejemplo de la flecha, la aljaba y los elementos que la conforman. Hoy vamos a evaluar entonces la autenticidad de la fe. Ese es el título de esta enseñanza. La autenticidad de la fe. Hemos mencionado muchas veces que hay una fe falsa y hay una fe que es genuina. En este capítulo veremos la diferencia entre una y otra. ¿Cuál es la diferencia entonces de una fe verdadera y una fe falsa o falsificada? ¿Y cómo podemos estar seguros de que somos salvos? De que nuestra fe es real, de que he hecho estas dos cosas que son necesarias para mi salvación. ¿Cómo puedo ayudar a otras personas si no tengo los elementos necesarios para verificar la autenticidad de la fe? Pues la Escritura advierte en varias ocasiones lo mismo. Asegúrense de que la luz que creen tener sea luz y no sea oscuridad. Verifiquen que lo que hayan creído sea el evangelio que yo les he enseñado. De lo contrario, habrán creído en vano. Muchos, por una fe falsificada, en el día final le dirán: Señor, Señor, en tu nombre expulsamos demonios, hicimos milagros. Y el Señor dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Entonces, tener los elementos claros para evaluar si mi fe es auténtica o mi fe es falsa es algo de mucha importancia. Porque si mi fe es falsa, puedo estar pensando que soy salvo cuando en realidad no lo soy. Y puedo estar pensando que lo que yo necesito es santificarme cuando lo que yo en realidad necesito es salvarme. ¿Cuál es la distinción fundamental entre una fe auténtica y una fe falsificada? Esta diferencia tiene que ver
con que la fe verdadera es una fe de corazón y desde el corazón, mientras que la fe superficial es algo externo. La fe verdadera nace del corazón por la operación del Espíritu de Dios. La fe falsa o falsificada son meras conductas externas adoptadas por una persona. Son comportamientos que corresponden a la vida cristiana sin ser cristiano. Esa es la gran diferencia. Por eso a simple vista pueden parecer iguales. De la misma forma que sucede con el trigo y la cizaña. Siempre en la congregación va a haber trigo y cizaña. Nunca va a haber una congregación en la que todos sean trigo. La Escritura dice que el trigo y la cizaña siempre estarán juntos. Y a los ojos se ven iguales. El fruto de uno alimenta, el otro envenena y trae muerte. Unos se salvarán, otros irán a condenación. Romanos 10, acompáñeme en su Biblia, por favor, versículo 9. Que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees ¿en dónde? En tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás ¿qué? Salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Aquí Pablo enfatiza 2 veces que la fe que salva no es una fe externa, es una fe de corazón. Muchas personas cambian su comportamiento no por fe en Cristo, sino para querer encajar en un sistema religioso. La fe que salva es una fe de corazón. Se cree con el corazón. Nace de adentro, no es algo superficial. Hay muchas personas que llegan a un contexto religioso e inmediatamente adoptan el lenguaje. Aprenden a orar como oran los cristianos. Cambian ciertos comportamientos, mientras el corazón está completamente alejado de Dios. El cristianismo no es cambiar de conducta, no es cambiar ciertas prácticas, es creer de todo corazón en Cristo Jesús, arrepentirme de mi pecado para ver manifiestas las obras de Dios en mi vida. Este mismo énfasis aparece en la parábola descrita en Mateo 13. Jesús allí habla de 4 tipos de suelos. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Cuando habla del segundo suelo, vemos la importancia del corazón. Acá se desprende el énfasis que Jesús hace de que la semilla debe tener una tierra y unas raíces profundas y no permanecer en la superficie del alma de una persona. Mire lo que dice Mateo 13, versículo 5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz y se secó. Una fe superficial tiene que ver con esto. Hay muchas personas que escuchan la palabra con alegría, la retienen por un tiempo, pero cuando viene el sol, esta profesión de fe se quema. Versículo 20.
Y aquel en quien sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra, la recibe con gozo. Pero el versículo 21 que nos dice, pero como no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es temporal, y cuando viene la aflicción, y cuando viene la persecución, tropieza y cae. Hay personas que parecen de verdad amar al Señor. Pero cuando viene la persecución por causa de su fe, cuando viene la prueba, cuando viene la tormenta, hasta ahí llegó su profesión de fe. Como sucede en el progreso del peregrino. Por otro lado, el cuarto tipo de suelo representa a los que han sido verdaderamente salvados por el Evangelio. Destaca que la abundancia de fruto que da este cuarto tipo de tierra proviene de un corazón que es recto y bueno. El relato de Lucas 8 de la misma parábola enfatiza lo siguiente. Dice el versículo 15 en Lucas 8 así: pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra ¿con qué? Con el corazón, con un corazón bueno y recto, pero no solo la oyen, sino que ¿qué? La retienen. Y no solo la retienen, sino que dan fruto con perseverancia. Esa es la fe genuina. Nace en un corazón labrado por el Señor. Y cuando viene la prueba y la aflicción, permanece, persevera, es preservado hasta el final, da fruto. Segunda de Juan en el versículo 9 también lo advierte, que muchos no continuaron y no permanecen porque verdaderamente no habían creído en Jesús, porque su fe no era sincera. Y en este estudio lo hemos visto muchas ocasiones. Ay, pero es que como enseñaba de bien, cómo era de bonito su matrimonio, cómo cantaba de bonito, y se apartó completamente de Dios y ya no quiere saber nada de Él. No, la prueba expuso que era una fe superficial. No es un creyente que perdió la salvación, es alguien que no había creído para salvación. Pero como también lo hemos visto, hay casos en que un creyente con una fe genuina puede llegar a un estado de pecado vergonzoso, pero el Espíritu Santo impedirá que permanezca en ese estado para siempre. Proverbios 4:23 habla de la importancia del corazón, porque dice: sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero del corazón también manan cosas malas. Mateo 12:34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, una fe genuina es de corazón. ¿Un corazón qué? Que ha sido transformado por el Señor. Porque si ese corazón no ha sido transformado por el Señor, ¿qué abundará de ese corazón? Pecado. No podrá salir otra cosa. La verdadera fe entonces es como un manantial que brota desde el interior. Como dice Juan 7:38, si creen en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, brotará el Espíritu Santo. Pero una fe falsa es como un balde de agua que se vierte sobre el lodo para luego ser absorbida y desaparecer. Se disipa sin transformar la tierra en la que ha caído. Es algo superficial. Y si logra transformar el lugar donde cae, es una transformación temporal. La fe genuina es un manantial. La fe falsa es un poco de agua que se vierte
y que transforma temporalmente la superficie en la que cae, pero esta luego es absorbida por la materia en la cual ha sido derramada. La fe verdadera es de corazón. Hay algo en esa fe que es auténtica, no por causa de aquel que ha creído, sino por causa de aquel que la ha dado. Está acompañada de unas convicciones y compromisos que nacen desde el corazón, nacen desde el alma, que traen una verdadera paz a la persona que las toma. Pero cuando es falsa, no hay esa paz. Se abandonará tarde que temprano esta disposición a obedecer a Jesús. Habrá un deseo de hacer lo correcto de manera temporal, no permanente. Pero el que cree con una fe genuina dada por el Señor, goza de paz, es liberado de su pecado, camina bajo la confianza que brota de que Jesús es mío y yo soy de Él, que Él es mi amado y yo soy suyo. Es un manantial que confía en Él, no en sí mismo. ¿Qué indicios podemos tener para evaluar si una fe es de corazón o es meramente superficial? Primer elemento: la fe verdadera es duradera, mientras que la falsa a menudo es temporal. Ya vimos entonces el fundamento. ¿Qué caracteriza una fe verdadera que nace desde el corazón? ¿Cuáles son los indicios? El primero de ello, que la fe verdadera es duradera, mientras la fe falsa a menudo es temporal, se desvanece. La verdadera continúa y persevera, la otra se va en cualquier momento. Muchos son arrastrados por la religiosidad, sirven a Dios con ímpetu, dicen amar a Dios y estar dispuestos a dar su vida por Él. Pero cuando es una fe falsa, quedará a la luz que las motivaciones que habían detrás de ese ímpetu y ese servicio no era Dios, sino obtener beneficios para sí mismo, fama, poder, prestigio, reconocimiento o aún beneficios materiales. Y cuando viene la prueba, queda en evidencia. Y desaparece el deseo de seguir a Dios, de servir a Dios. Ya no quiero saber nada de Dios, ya estoy peleando con Dios. No. Tu fe era una fe superficial. Tenías tu fe puesta en cualquier parte, menos en Dios. Porque la fe verdadera, aunque puede llegar a ser atacada, a ser debilitada, nunca podrá ser apagada. Porque el Espíritu Santo la mantiene encendida. Mateo 13 enfatiza en el versículo 21 lo siguiente: no tiene raíz profunda en sí misma, sino que es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae. Juan 6 enseña también lo siguiente, versículos 60 al 69. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis.
porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionar. Y decía: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido el Padre. Como resultado de esto, muchos de sus discípulos se apartaron y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12: tranquilos, no os preocupéis. No. ¿Acaso queréis vosotros también iros? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Dios. He ahí la diferencia entre una fe genuina y una fe falsa. Juan 8:31 al 32 dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El que no es discípulo no permanecerá en su palabra. El que tiene una fe falsa no permanecerá en él. La fe verdadera, aunque tropiece, aunque lidie con el pecado, aunque llegue a dudar en ciertos momentos, siempre continuará. Pues ese pabilo que humea, el Señor jamás dejará que se apague. Pero una fe falsa se desvanece tarde que temprano. Pero ojo, muchos pueden tener una falsa profesión de fe de manera externa por un largo periodo de tiempo, por años incluso, pero tarde o temprano quedará en evidencia. Pues el mero hecho de intentar mantener una fe de labios para afuera en Jesús, al final no servirá para salvación, sino para una mayor condena. Ay de aquellos que dicen Señor, Señor con sus labios, mientras su corazón está totalmente alejado de él. Más peligroso que un ateo que niega la existencia de Dios es un ateo práctico, que con sus labios dice creer, pero con su práctica contradice todo lo que dice con sus palabras. Es peor lo segundo que el primero. El primero pues muestra una conducta pecaminosa, hasta honesta. No creo en él y por eso vivo a mi manera. Pero el otro dice, Señor, Señor, te amo, mientras vive de una manera pecaminosa. Esta falsa fe es superficial, es solo de labios para afuera. Jesús realmente no es el centro de esta falsa fe. La Confesión Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 14, párrafo 3, dice que toda fe verdadera, aún en su menor grado, recuerden que una fe verdadera puede ser pequeña, pero es real. Puede ser tan pequeña como un granito de mostaza. Aunque pueda ser débil o fuerte, en su menor grado, esta permanecerá. Esta será suficiente para salvación. Diferente aquel que tiene una fe falsa, aunque pueda parecer grande, porque hay falsas fees que son muy ruidosas.
Y wow, en tan poco tiempo, mire cómo ama al Señor, mire cómo quiere servirlo, mire ese cambio. Wow. Y pueden ser muy ruidosas, pero son puras nubes grandes que no tienen agua. En cambio, pueden haber fes genuinas tan chiquiticas que a veces podamos decir, no creo, ¿será que sí? Pero esa fe, por ser genuina, es suficiente para salvación. No es cuán ruidosa o cuán evidente sea una fe genuina lo que nos asegura nuestra salvación. Lo que asegura nuestra salvación es que haya fe, así sea pequeña y débil. Segundo elemento o indicio de una fe verdadera: la fe verdadera es fructífera, mientras que la falsa está muerta, no da fruto o falsifica los frutos. La fe verdadera, la Biblia la describe como viva, activa, acompañada de otras gracias, mientras que la fe falsa se describe sin vida, inactiva y aislada de otras gracias. Gálatas 5 nos presenta la descripción que Pablo hizo del tipo de fe que significa algo en Cristo Jesús. Miren lo que dice Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión significan nada, sino la fe que obra por el amor. Es una fe que da fruto, que da obras en Cristo, obras de amor conforme a su palabra. Santiago 2, versículo 14, dice lo siguiente: ¿será que una fe infructífera, es decir, una fe sin frutos, puede salvar a alguien? Santiago responde, no. Dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿De qué sirve decir, sí, creo, tengo fe en Jesús, pero mis obras son contrarias a lo que su palabra ordena? ¿Acaso puede esta fe salvarle? No. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué texto tan contundente? Es que yo creo en Dios. Los demonios también, al menos ellos tiemblan. Mientras tú sigues viviendo a la ligera, como si esto no tuviera implicaciones, es lo que está diciendo Santiago. Una fe sin frutos está muerta. ¿Estás dispuesto a admitir, oh hombre, que la fe sin obras es estéril? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. No es cuánto decimos amar a Dios, es cuánto nuestras obras corroboran esas palabras de amor que proferimos hacia Él. Tercera característica o indicio: la fe verdadera obedece sinceramente a Jesús, mientras que la falsa es parcial, solo obedece aquello que le conviene. La fe genuina cree, obedece, no perfectamente, pero sí sinceramente. La fe falsa solo obedece aquello que le gusta. Solo subraya las promesitas en la Biblia que se ajustan a sus intereses personales. La fe verdadera subraya toda la Escritura como una ordenanza completa de Dios
que estoy obligado a amar, a atesorar y a obedecer. Todo el consejo bíblico es valorado por una fe genuina. Una fe falsa es, yo en esto sí creo, en esto no. Esto sí me parece, esto no tanto. Yo creo que esto era solo para este tiempo, esto ya no aplica para mí. No queremos decir con esto que una fe verdadera produce perfección en un verdadero creyente, pero la fe verdadera tiene un alto respeto por lo que Cristo dice. Una fe verdadera no quiere desobedecer a Dios porque teme deshonrarlo, teme desagradarlo, porque teme las consecuencias de lo que la palabra advierte. Una falsa fe es, el Señor es amor. Él no le pone problema a mis pecados. Él sabe que todos somos pecadores. No. Una fe verdadera sabe que Dios ama, pero sabe que Dios es santo. No quiere pecar. Y cuando peca se duele. Pero sabe que haya perdón. Y teme volver a pecar. Y ese es el caminar de una fe genuina. No es un caminar perfecto, pero sí sincero. Un sincero deseo de agradarle en todo. Un indicador de una fe falsa es que solo tiene respeto por ciertas palabras y no considera todos los mandamientos de Cristo como verdaderos y de obligatorio cumplimiento. Miren lo que pasó con los supuestos discípulos de Juan 6 en el texto que ya leímos. Muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: no, esto está muy duro. Dura declaración es esa. ¿Quién puede escuchar estas cosas? No, vivir un cristianismo así es muy difícil. Uy, no, qué legalismo. Obedecer lo que Cristo manda. Qué parecida esa respuesta a lo que hoy responden los hombres. Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: ¿esto los escandaliza? Pues qué si viereis al Hijo del Hombre ascender a donde él estaba. Porque Jesús sabía, dice más adelante, desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Vuelvo y repito lo que leímos. Por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo ha concedido al Padre. La fe verdadera brota en aquel que el Padre da al Hijo. La fe falsa brota en corazones de hombres que quieren ir a Cristo en sus propias fuerzas, en sus propios medios. Y no van a Él para salvación, van a Él para querer usarlo para satisfacer sus beneficios. La fe verdadera busca a Cristo. La fe falsa busca usar a Cristo para recibir beneficios sin querer vivir para Él. Entonces Jesús les dijo: ¿vosotros también quieres iros? Los verdaderos discípulos de Cristo lo escuchan y lo siguen en todo lo que dice. No escogen las cosas a conveniencia. Hechos 3 habla de Jesús como un gran profeta que debía ser oído y escuchado, profetizado por Moisés. Mire Hechos 3, 22 y 23. Acompáñeme por favor. Hechos 3, 22 y 23. Moisés dijo: el Señor Dios os levantará un profeta como yo de vuestros hermanos. A él prestaréis ¿qué? Atención en todo cuanto os diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta
será totalmente destruido dentro del pueblo. Mis hermanos, nosotros no tenemos ninguna autoridad. El hombre no tiene autoridad de seleccionar qué obedece y qué no obedece de la Biblia. ¿Estás tú haciendo esto? ¿Eres de aquellos que selecciona qué obedecer y qué no? Y esto tiene que ver en nuestro caminar. Sí, Señor, te amo. Está bien, no voy a volver a embriagarme, no voy a volver a robar. No, pero ser esposo como tu palabra ordena, no, eso no. Señor, está bien, no voy a volver a enojarme. Pero ser esposa como tu palabra dice, no, eso no es para mí. ¿Quién eres tú para escoger qué obedecer y qué no obedecer? Ay, Señor, esto me gusta, pero esta parte de ofrendar y de manejarlas, esto no es para mí. ¿Cómo estás manejando tu vida? ¿Cómo estás manejando tus relaciones? ¿Cómo estamos manejando cada uno de nuestros roles? ¿Aún seguimos escogiendo qué obedecer y qué no? Señor, esto sí lo obedezco ya mismo porque esto sí me gusta. Ay, tu palabra dice que dadle al necesitado y a mí me encanta darle al necesitado. Pero esta otra parte, no, esta sí no me convence. Mucho cuidado, porque así procede una fe falsa. La fe falsa selecciona lo que escoge. La fe verdadera desea obedecer el consejo bíblico de Dios. Ay, Señor, tu palabra dice que puedo casarme. ¡Qué alegría! Pero yo no quiero tener hijos. Así que esa parte de que tú mandas a que tengamos hijos, esa sí no me gusta. Esa no aplica para mí. El consejo de Dios es completo. Y el hombre no tiene autoridad para cercenarlo. El Salmo 119 lo ilustra de gran manera en el versículo 6, 13, 66, 80, 86, 101, 104. Voy a leer algunos para ustedes. Versículo 6 del Salmo 119. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Por qué somos avergonzados? Por no atender sus mandamientos. Versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Una fe falsa, verdadera, se complace en todos los juicios de Dios. Versículo 66. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. 86. Todos tus mandamientos son verdad. Todos, no algunos. Tu palabra es verdad. 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Guardar todo tu consejo. Qué gran responsabilidad tiene también la iglesia en esto. Pero miren el sentir de un verdadero creyente en el versículo 128 del Salmo 119. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentir. Una fe auténtica aborrece todo lo que es contrario al mandamiento de Dios, pero ama todo lo que Dios ordena. Y no quiere decir que amar lo que Dios ordena no sea doloroso para nuestra carne.
No estoy diciendo que la obediencia a Dios es un camino de rosas fragantes, donde el que tiene una fe genuina, qué fácil es obedecer a Dios en todo. No, Señor, quiero obedecerte en todo porque tú lo ordenas. Pero cuántos obstáculos me genera mi carne para complacerme y deleitarme en la obediencia de todas tus cosas. Pero que aunque mi carne se moleste, siempre prime mi deseo de obedecer tus mandamientos. Pues la obediencia a Dios debe ser por convicción, pero no siempre va a ser acompañada esa convicción de algo agradable a mi carne. Lo que no se hace por convicción es pecado, pero no todo lo que se hace por convicción necesariamente es placentero. Por eso es tan peligrosa esa moda de, si es de Dios, eso trae paz. Pregúntele a un drogadicto si inyectarse una dosis de heroína lo perturba cuando se la está aplicando. No, él siente paz, siente alegría y placer en ese momento. No todo lo que produce paz viene de Dios. Y no todo acto de obediencia siempre va a traer una sensación de alegría y felicidad. Dios ordena que perdones. Ay, sí, hoy estoy emocionadísimo porque voy a perdonar a este que me robó hasta la risa. No, no va a ser agradable a tu carne. Pero queremos obedecer al Señor. Esa es una fe auténtica. Cuidado con idealizar la fe auténtica y pensar que esta es una que obedece sin turbarse, sin lidiar con el dolor y la angustia de tener que hacerlo. No, a veces va a ser muy difícil, pero soy movido por el deseo de glorificar a Dios antes que satisfacerme a mí. Así que la fe verdadera, entonces, no significa una vida perfecta. Muy lejos estamos como creyentes de una vida perfecta. Esta solo la tendremos cuando estemos con nuestro Señor Jesucristo. Lo que queremos decir entonces es que el verdadero creyente está convencido de que todo lo que Jesús enseñó es verdad y que todo lo que enseñó debe ser obedecido. Esa es nuestra convicción, aunque a veces no sea agradable para nuestra carne, aunque muchas veces sea molesto para nuestra carne. Y esto lo vemos en la vida práctica. Estoy convencido de que el Señor enseña y ordena: no permitan que el día termine estando enojados. Yo creo que eso es verdad. Pero ¿cuántos días quisiera que no lo fuera? ¿Cuántas veces me acerco a mi cónyuge o a mi hermano en la fe? Porque esto no es solo para el cónyuge. Ay, Señor, ya va a terminar el día, pero yo no quiero hablar con él. No quiero. Pero quiero obedecerte a ti por encima de lo que siente mi carne. Esa es la fe genuina. ¿Cómo quisiéramos que fuera perfecta? ¿Cómo quisiéramos que en el mismo momento que ofendemos a nuestro cónyuge, inmediatamente pudiéramos decirle: oh amada esposa, he pecado contra ti? No. Sabemos que tenemos que hacerlo, pero no queremos. Nuestro orgullo dilata la responsabilidad de hacerlo. Pero ¿qué nos mueve a hacerlo? Que su palabra es verdad. Y que quiero hacer lo que Él manda, aunque muchas veces no desee hacerlo. El verdadero creyente entonces no anda viendo qué palabras de Cristo o qué doctrinas de Cristo escoger.
No, se esfuerza sinceramente por guardar todas las palabras de Cristo. ¿Me escuchó? Un esfuerzo sincero, diligente. Y cuando se da cuenta que está haciendo algo que no agrada al Señor, viene en arrepentimiento. ¿Qué podemos concluir entonces de esta enseñanza? ¿Cuál es pues la diferencia entre una fe falsa y una verdadera? La fe verdadera es de corazón, es duradera, da fruto y confía en todas las instrucciones de Dios. La fe falsa no es así. Y hay un abismo de diferencia entre lo uno y lo otro. El que tiene una convicción de corazón con respecto a la verdad del Evangelio y un compromiso de corazón con Cristo, tiene el testimonio de adopción del Espíritu. Se caracteriza por frutos duraderos que descansan en todos los mandamientos de Dios mediante la fe. Podemos resumir entonces diciendo que sí nos es posible saber si tenemos una fe verdadera o falsa. Puedes saber en esta noche si tienes o no tienes. Y es necesario que hoy seas honesto contigo mismo. Pues la diferencia entre una fe verdadera y una fe falsa es tan grande como la diferencia que hay entre el cielo y el infierno. Pues una lleva a vida y la otra lleva a condenación. No se trata de cambios conductuales. El cristianismo no se trata de ser una buena persona. El cristianismo no se trata de no matar, de no robar, de no mentir. No, el cristianismo se trata de tener fe en Cristo como Señor y Salvador y en arrepentirnos con Dios de todos nuestros pecados. Si has visto que tu fe es falsa, ve en arrepentimiento al Señor y dile: Señor, bien descrito he quedado en ese texto. Yo ando escogiendo qué obedecer y qué no. Mis frutos son contrarios a mi supuesto amor por ti. Digo amarte, pero cada vez que viene la prueba, me aparto de ti y me deleito en la maldad. Pero espero este estudio también ayude a aquel que tiene una fe pequeña y débil a comprender que esa fe, por frágil y débil que parece, es suficiente para salvación y que puedes seguir creciendo mediante la fe, pero puedes estar seguro de tu salvación. Pero también aquel que ha logrado grandes cambios conductuales en sus propias fuerzas, déjame decirte que si no son por Dios, tarde o temprano se esfumarán como la niebla. Porque lo único que permanece es lo que es cimentado en la convicción de Cristo y lo que Él es. Que el Señor nos ayude a poder gozar de esa fe auténtica y a crecer en ella y a confiar en Cristo como Señor y Salvador. Dios, te damos gracias por este estudio, por todo lo que nos has enseñado a través del mismo, por la esperanza que traes a aquel que tiene esa fe tan pequeña como un granito de mostaza. Te ruego, Señor, que si hay falsas profesiones de fe, produzcas un verdadero arrepentimiento y produzcas una fe auténtica para vida eterna. Ayúdanos, Señor, a dar mucho fruto
a perseverar y a confiar en todos tus mandamientos, gústenos o no nos guste. En el nombre de Jesús.